Buenas noches, familia. Qué bueno poder estar junto a ustedes en este día martes 20 de abril 2021. ¿Sí? Qué bueno saludarles, qué bueno que ya nos podemos encontrar nuevamente y poder disfrutar este tiempo especial que nos regala el Señor para poder compartir la palabra de Dios, que es nuestro principal propósito. Nuestro propósito y objetivo es que podamos compartir la palabra de Dios y estar allí todos los días agregando ese conocimiento y ese crecimiento de Dios que necesita nuestra vida. Alimentándonos, obviamente, del único recurso que tenemos como cristianos es la palabra de Dios. El manual de vida que nos guía, que nos sustenta y que nos enseña, obviamente, a cómo vivir esta vida que el Señor mismo nos ha dado. Para ya no vivirla en nuestras propias fuerzas, sino vivirla conforme a cómo Él nos guía. El Espíritu Santo es quien nos guía a vivir y poder cada día tener un crecimiento, como les decía, y poder alcanzar la plenitud, el poder realmente entender los propósitos de Dios, poder vivir dentro de su voluntad. La verdad que ser cristiano es vivir una permanente aventura, pero con el Espíritu Santo, donde nos va enseñando, nos va guiando, nos va dando obviamente la dirección que necesitamos para ir por el camino correcto. Entonces, familia, darle la bienvenida allí a los que ya se están conectando. Allí veo a Julita, veo a Valerie, Karina, a Lucerito también. Bueno, ahí estoy viendo a varios que ya se están conectando a la transmisión. Y bueno, decirles que la verdad que este tiempo ha sido muy, muy especial. Ya pasamos el año de estar congregados de esta manera y la verdad que nos hemos sentido muy en familia. Hemos sentido que podemos llegar a los hogares, que podemos interactuar, que podemos conocernos, porque la verdad ya conocemos a muchísimas personas que no los conocemos físicamente, pero que el Señor ha permitido que ya sean parte de la familia y poder disfrutarnos así como lo estamos haciendo en este tiempo. Clarita Álvarez también, Oliva Chávez, Julita, ahí estoy viendo, bueno, a varios que ya se están ahí incorporando. Jorgito Chacón, un abrazo también para ti. David Alfonso. David hoy día está allí de espectador, de oyente, para la gloria de Dios. Bueno, ahí estamos los que ya hemos encendido nuestras computadoras, no hemos abierto nuestras conexiones. Panchita Quesada también ahí te estoy viendo. Y vamos a darle inicio a esta reunión como siempre lo hacemos, pidiéndole que sea el Espíritu Santo quien nos hable, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos para que oremos. Padre del cielo, queremos darte gracias en este día tan especial, Señor, donde tú nos has traído, nos has convocado a esta reunión para congregarnos en tu presencia, Señor, para poder deleitarnos, para poder, Señor, en tu presencia deleitarnos sabiendo que en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Queremos darte gracias, Espíritu Santo, porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Y hemos tomado la decisión esta noche de poner atención, de estar todos de acuerdo para escuchar tu palabra. Esa palabra, Dios, que edifica nuestras vidas, que llena a plenitud nuestro corazón, sabiendo, Dios, que es el manual de vida, aquel que nos guía a toda la verdad, a todo aquello que es necesario para que nuestra vida cada día tenga un crecimiento y alcancemos esa madurez que tú quieres, Señor. Encontrar en cada uno de nosotros, que día a día te buscamos, que con alabanza, con adoración, Señor, te exaltamos. Gracias, Papá Dios, por cada uno de los que ya están conectados y los que aún vienen en camino. Que tú nos derrames esa bendición especial, Señor, esa que viene de tu corazón, Padre. Te pedimos que tú nos prepares, Señor, el corazón para recibir este alimento que tú ya tienes preparado de antemano. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Queremos quedar contigo, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios maravilloso y a nuestro Señor Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, familia.
Belencita, también te veo ahí. Bienvenida, bienvenida. Bueno, familia, vamos a compartir en este día un tema que tiene que ver con la libertad, ¿sí? El tema se llama Disfruta tu libertad. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, y lo hemos dicho y lo repetimos y sabemos que es así. Y en cada uno de los lugares en los que nos encontramos sabemos que estamos viviendo, por decirlo así, un mismo denominador que tiene que ver con lo que afecta este virus, ¿verdad? Pero independientemente de todo, independientemente de que ha sido el tiempo más difícil que nos ha tocado vivir en esta generación, la verdad que no hay razón para que nosotros perdamos el objetivo que Dios nos indica. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Y dice siempre, nosotros vemos a través de la palabra de Dios que fueron muchas las adversidades y muchas las situaciones difíciles que vivió la humanidad, que vivió el hombre, de acuerdo a las diferentes épocas y diferentes situaciones en las que obviamente atravesó. Lo vemos en la Biblia. O sea que el padecimiento, las situaciones difíciles no son nuevas, es algo que ya está escrito. Pero por alguna razón ahí habla la palabra de Dios en Filipenses 4, que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta, más que todo lo que podamos escuchar de manera externa, de lo que digan las noticias, de lo que se esté viviendo, de todo eso debemos escuchar más atentamente la voz de Dios. ¿Qué es lo que la voz de Dios nos dice? Y entonces eso obviamente nosotros lo entendemos como vivir la libertad que hoy día ya tenemos en Cristo. Y la libertad tiene que ver con que la persona puede obrar, puede expresarse según su propia voluntad y bajo su propia responsabilidad. Eso obviamente manifiesta lo que es ser libre. Una persona libre puede moverse, puede hablar, puede de manera independiente tener una idea y con responsabilidad, o sea, y su propia responsabilidad, hacerse cargo de lo que obviamente hace. Eso es libertad. Y obviamente está relacionado con la autonomía, que nos podemos mover libremente. Sabemos que hoy día estamos con muchas restricciones y en algunos momentos uno dice, no me siento libre, ¿verdad? Porque a un lugar no puedo ir, hay muchas restricciones, aquí por lo menos ya hay restricciones, bueno, y en varios países ya hay restricciones de lo que se puede comprar, de lo que no se puede comprar, muchas limitaciones, ¿verdad? O sea, podríamos decir que no estamos viviendo ni la independencia ni no estamos viviendo la autonomía. Obviamente experimentamos falta de libertad, pero sabemos que es por una razón, ¿no es cierto? No es que se esté imponiendo algo por simplemente hacernos sentir mal. Sabemos que tiene una razón de ser y por eso lo acatamos, por eso lo obedecemos y tratamos de cumplir de la mayor y la mejor forma todos los protocolos que se nos indican. Pero no está lejano el sentir que no somos libres. Y obviamente la libertad es totalmente contrario a la esclavitud. La esclavitud indica un sometimiento a algo, indica a una dependencia de algo de lo cual nosotros tal vez no queremos, pero lo tenemos que hacer porque obviamente así está indicado. Y eso se podría sentir como esclavitud. Lamentablemente, el sentirse, el no experimentar libertad no permite que podamos poner en práctica ese versículo que acabábamos de leer, lo que tiene que ver con el regocijo, con el sentir realmente siempre alegría, satisfacción, nos sentimos plenos. No, porque la esclavitud es totalmente contrario a eso y no permite que podamos experimentar libertad. Obviamente cuando no experimentamos libertad, cuando no experimentamos el valor que tiene la vida por encima de lo que podamos estar viviendo, sentimos realmente una sensación de esclavitud que a veces no es tan claro identificarla, pero sí se puede estar viviendo.
Y obviamente eso viene acompañado de tristeza, viene acompañado de muchas otras cosas que hacen sentir a la persona o nos hace sentir en momentos muy abatidos, ¿verdad? La esclavitud trae abatimiento al alma, al espíritu, y obviamente eso también trae consecuencias físicas. Sabemos que un alma que se abate, un alma que sufre, un alma que está con tristeza, va a traer consecuencias también en el área física. Entendiendo que hay una misión que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta, y es la misión de Cristo, la misión que tuvo Cristo al venir a la tierra. Isaías 6, 61:1 habla de el Espíritu del Señor, perdón, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Señor Jesús tenía una misión muy clara, y ahí lo habla, en el Antiguo Testamento era el anuncio de lo que haría el Mesías. Y entonces dice, ¿a qué me ha enviado? Dice, está sobre mí y me ha enviado porque me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y si vamos a Lucas 4, 18-30, dice, el Espíritu del Señor, ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es el que es. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí estamos hablando de lo que el mismo Señor Jesús, ya declarando la profecía cumplida, que la leíamos anteriormente en el pasaje de Isaías, ya se cumplía ante los propios ojos de ellos, se cumplía esa profecía. Él había venido a libertar, a traer libertad, a traer sanidad. Obviamente ahí estaban los que obviamente dudaban y los que miraban de cierto modo con duda de lo que realmente él estaba diciendo. Y les dijo claramente, en el Antiguo Testamento, ese anuncio se cumplió en la viuda, ¿verdad? En una persona. Y en el Nuevo Testamento se cumplió, perdón, en el Antiguo Testamento se cumplía en el leproso Naamán. Cuando nosotros entendemos, a veces creemos que el mensaje puede llegar a todas las personas. Está para todas las personas, pero no todos lo bajan al corazón. Y ahí vemos como muchas personas viven aún todavía en esclavitud, sabiendo que ya hay una promesa que el Señor cumplió en nuestras vidas. Él vino con una misión muy clara y la cumplió, y nosotros aún podemos estar padeciendo de esclavitud, de no entender realmente lo que las promesas de Dios ya han declarado y que las promesas de Dios se han cumplido. Aún todavía faltan muchísimas promesas que se cumplan, pero la profecía en este caso la vemos absolutamente cumplida. Y aún queda todo lo que el mismo hombre pone en su corazón como duda.
¿verdad? Y la esclavitud está enganchada y muy relacionada con la incredulidad. La esclavitud tiene que ver con la esclavitud, a diferencia de lo que es la libertad, porque la libertad tiene que ver con que realmente nosotros experimentamos y creemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y creemos también lo que Dios hará. Vemos entonces que la misión del Señor fue clara: libertad a los cautivos, y traer obviamente que esa misión también se pudiera cumplir en nosotros y a través de nosotros. Obviamente que nadie que no experimente libertad va a poder comunicar libertad. El esclavo seguirá siendo esclavo y lo que va a transmitir es esclavitud. Y el que realmente experimenta libertad va a transmitir libertad. Entonces en eso tenemos que tener en cuenta de lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que nosotros dejamos ver, lo que nosotros hablamos, cuál es nuestra manera de expresarnos. Si aún con un lenguaje de esclavitud, de falta de regocijo, o si realmente ya estamos hablando en un lenguaje de libertad. Eh, el Señor nos invita en todo momento, a que nosotros podamos dejar y soltemos las cargas que podamos estar en este minuto llevando, que se han a lo mejor sumado a muchas otras, o tal vez algunas que todavía no, por alguna razón en nuestro corazón no hemos soltado esas ligaduras y están allí manteniéndonos todavía entrampados, ¿verdad? Pueden ser los resentimientos, los conflictos, los vacíos, tantas cosas que afloran en el corazón de las personas y que a veces son por segundos donde aflora otra vez el hombre esclavo, ¿verdad? Un hombre que es libre, de repente en unos segundos aparece otra vez la esclavitud, tal vez con una acción, con una palabra, con un dicho, una expresión, aparece otra vez el esclavo, ¿verdad? Y entonces es allí donde uno se da cuenta que hay algo que todavía no hemos soltado. Y somos conscientes de eso, somos conscientes de que hay algunas acciones que ya no están relacionadas con la libertad que hoy día debemos vivir. Entonces, obviamente, decíamos, si yo estoy cargando aún todavía señales de esclavitud, no voy a poder, yo es lo que yo voy a transmitir. No voy a poder hablar de libertad si aún todavía yo tengo evidencia de algo que todavía no ha sido liberado de mi vida. Para muchos obviamente puede ser que esa tarea es difícil, que hacer eso es difícil, que cuesta, porque a veces son cosas que están muy arraigadas en nosotros. Entonces, cuando entramos en el proceso de querer soltar, hay algo que se levanta que lo impide. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de lo que Dios dice, que nosotros sí lo podemos hacer. El Señor está en nosotros para poder ejecutar, para poder llevar a cabo lo que Él vino a hacer. Por lo tanto, nosotros no podemos ser los que neguemos que eso podemos vivirlo como libres en Cristo, porque Él vino a cumplir esa misión, y nosotros, teniéndolo a Él en nuestra vida, habiéndolo aceptado en nuestro corazón, declarando que creemos en el Señor Jesús, nosotros también tenemos la posibilidad de experimentar absoluta libertad. Entonces, hay que experimentar esa libertad porque ya el Señor lo hizo. Y porque es el deseo profundo del corazón de Dios, que experimentemos libertad, que experimentemos el que somos ya total y absolutamente libres. El Señor dice en Juan 14:12, dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él nos ha dejado también una delegación, ¿verdad? Y esa delegación tiene que ver con que nosotros continuemos haciendo lo que Él hizo. Obviamente no va a ser en nuestro poder, porque nosotros no tenemos el poder humano. Nosotros lo que Él nos dejó fue al Espíritu Santo, para que nosotros también podamos hacer aquellas obras que Él hizo. Porque ahí lo dice, Él las hará también, y aún mayores hará. Nos deja esa delegación, y en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, obviamente lo que nosotros debemos reflejar al mundo, a nuestro entorno, como insistimos, este es el momento preciso para que nuestras familias, para que nuestros hogares realmente vivan la plenitud de Dios. Este es el momento preciso, el momento donde Dios está poniéndonos para que podamos cumplir esa misión que el Señor nos ha dejado.
Y que no se nos pasen los días, que no se nos pase el tiempo, que no se nos pase la vida que hoy día tenemos, postergando cosas que son necesarias hacerlas ahora ya. Los factores que nos pueden quitar la libertad es la ignorancia espiritual. El no conocer la palabra de Dios y que obviamente no poder ponerla en práctica. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es absolutamente necesario. Dejar la ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual se basa en que desconocemos la palabra de Dios. Porque podemos tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero si no está basado y respaldado en la palabra de Dios, la verdad que nuestro conocimiento espiritual es, por decirlo, muy, muy bajo. El único conocimiento espiritual viene a través de la palabra de Dios. También otro factor que nos puede impedir a nosotros vivir, nos quita la libertad, es el pecado. El pecado que no hemos confesado. El pecado que aún todavía allí nos tiene oprimidos, nos tiene allí, obviamente el pecado es esclavitud. También puede ser una vida legalista, una vida en la cual nosotros obviamente simplemente estamos sujetos a dogmas, pero no estamos experimentando la libertad que realmente debemos tener a través de Jesús. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Obviamente lo que hoy día nosotros vivimos es la libertad en el espíritu, porque el Espíritu Santo trae libertad a nuestra vida. Y no es simplemente regirnos por un mandato escrito y sin experimentar, obviamente, la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Es simplemente letra, es simplemente cumplir un mandato, pero sin experimentarlo. Sin experimentar realmente eso que trae a nuestro corazón el obedecer la palabra de Dios. Que la obediencia no trae decir que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no. Realmente hay gozo en poder poner en práctica lo que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios. También lo otro que puede traer, quita la libertad, son las adicciones. Adicciones de todo índole, ¿verdad? Desde el alcohol, desde las drogas, desde desórdenes sexuales, desde cosas a veces básicas. Por ejemplo, ¿quién no es adicto hoy día al celular? Yo creo que la verdad, la mayoría de las personas hemos caído en una adicción por necesidad, por muchas razones, pero también debemos tener control de aquellas cosas pequeñas que sí traen a nosotros dependencia. Todo lo que a nosotros nos genere dependencia es una adicción. Y Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mire qué interesante, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es una decisión que toma una persona que experimenta libertad. Porque, ahí lo dice claramente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, una de las cosas también que puede traer que no experimentemos, que pueden ser algo que no nos permite experimentar la libertad, son también la falta de comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es que hay libertad. Y hay libertad para enfrentar situaciones, hay libertad para estar de frente a Dios, hay libertad para relacionarme con las demás personas, hay libertad, hay libertad. Se nota una persona cuando es libre, se nota cuando una persona no baja la mirada porque tal vez se siente mal o porque tal vez oculta algo o como le llamamos, no da la cara, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva a que demos la cara en todo, en absolutamente todo, porque estamos obviamente experimentando esa libertad que Él produce. ¿Sí? Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Otra de las posibilidades que nos impiden vivir libertad es aferrarnos a personas, cosas, experiencias o posiciones. Filipenses 2:5-11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el ejemplo del despojarse, yo creo que es el ejemplo más contundente que podemos ver. Él se despojó de su posición y entregó absolutamente todo y se humilló hasta la muerte. Nosotros muchas veces no experimentamos libertad porque estamos aferrados a muchas cosas. Estamos aferrados a personas, a cosas, a experiencias, incluso a cosas materiales. Y eso obviamente nos va a impedir vivir y experimentar la libertad. El ejemplo que nos da Jesús de despojarse, como les digo, no hay otro ejemplo más contundente. Y tenía un propósito el despojarse, el poder darnos a nosotros la salvación. Y esa salvación que obviamente yo comentaba en una reunión en estos días, no solamente la recordamos en Semana Santa, la salvación es algo que debemos experimentar todos los días de nuestra vida en gratitud al precio que el Señor pagó por nosotros, precisamente para que seamos libres. Entonces, Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa instancia, Filipenses habla Pablo, donde él dice, todo lo tengo como pérdida, o sea, todo lo que yo podía poseer, lo tengo como ver por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando el Señor se vuelve todo en nosotros, el todo, ya ninguna otra cosa tiene más valor que eso. No quiere decir que no hayan cosas que para nosotros tienen valor, la familia, nuestros afectos, cosas que realmente son valiosas para nosotros, pero no superan, no están por sobre el valor que tiene que Cristo esté en nosotros y que la causa de Cristo sea también nuestro deseo de que sea cumplido, ¿verdad? Entonces vemos que es necesario también el despojarse para poder experimentar libertad. Otro de los puntos que puede ser motivo de que impidan nuestra libertad es amor al dinero, posiciones y riquezas. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí claramente dice, ¿a quién servimos? ¿A Dios o a las riquezas? Y eso no es compatible. Eso no es compatible porque obviamente el que nosotros sirvamos a las riquezas, cualquier cosa, digamos, que nos aparte de Dios, estamos rindiéndole obviamente servicio a eso. Y nosotros estamos llamados a servir a Dios, a depender de Dios, a que Él sea el motivo de absolutamente todo en nuestra vida, que Él rija el sentido que realmente nosotros, el propósito que el Señor tiene con nosotros podamos experimentarlo, ¿verdad? Y eso obviamente se puede experimentar en libertad, no en esclavitud. Otro de los puntos también es la opresión o la posesión. Estoy hablando de los puntos que nos impiden vivir libres y realmente experimentar esa libertad que ya tenemos. Mateo 4:23-24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
O sea, ahí hablamos de que también hay dolencias que tienen que ver con opresión, tienen que ver, o sea, no solamente la enfermedad física, sino también hay enfermedades que están en el alma y que impiden, y eso trae obviamente opresión espiritual y que obviamente eso no permite que la persona pueda experimentar libertad. O sea, ahí la palabra de Dios lo dice claramente, Él vino a sanar también esas áreas en las cuales son necesarias, porque obviamente cualquier enfermedad es tener esclavitud, sobre todo las enfermedades que tienen que ver con el alma. Ahí dice las enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Declaración absoluta, y los sanó, los hizo libres. Nosotros somos libres y debemos disfrutar, o sea, disfrutar, experimentar gozo cuando sabemos que independientemente de todas las circunstancias que se puedan vivir, hay una libertad insuperable, que es el que el Señor esté en nuestra vida. Cuando nosotros leemos el pasaje de Pablo, cuando Pablo escribe el libro de los Filipenses, curiosamente él estaba en la cárcel. Y es uno de los libros donde habla más de libertad, ¿sí? Él estaba encarcelado y él habla de la libertad que nosotros tenemos en el Señor. Entonces uno podría pensar, ¿es posible disfrutar la vida estando privado de libertad? Es posible, porque la libertad no es lo que está en nuestro exterior, está en nuestro interior. Pablo podría haberse sumido en la tristeza detrás de esos barrotes en ese momento que estaba encarcelado y aparte en una cueva oscura, o sea, era un ambiente que realmente era digno para que él no pudiera seguir o se apagara su fe o definitivamente dijera, bueno, todo esto que yo he luchado, toda esta causa por la cual yo he vivido por el Señor no ha tenido sentido. Muy por el contrario, él recobra muchísimo más ánimo y desde ahí, desde el encarcelamiento, él empieza a hablar de la libertad y que la libertad no está en lo externo. Mucha gente puede estar viviendo como si estuviera en una cárcel y no está en una cárcel, está en su casa o está libre por las calles y puede estar viviendo como si viviera en una cárcel, pero eso es por lo que hay dentro de su corazón. Y a diferencia de gente que puede estar encarcelado por alguna razón y puede estar experimentando libertad, la libertad que da el Señor Jesús, por la cual la misión que él tenía, acuérdense, libertad, traía libertad a los cautivos, ¿sí? A dejar libre a los encarcelados, ¿verdad? Y estamos hablando también no solo de lo físico, sino también de lo espiritual. Entonces la respuesta que nosotros podemos dar a que la libertad tiene que ser algo que nosotros podamos visualizar, tiene que ver con algo que, repito, está en nuestro interior. Obviamente cuando la mente se renueva, cuando las emociones están controladas por el Espíritu Santo, uno está mucho más receptivo a poder hacer de uno esa libertad que ya ha sido declarada para nosotros los hijos de Dios. Ha sido declarada para nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús. Ya ha sido declarado. Eso es una verdad. Eso es algo que ya se estableció, es algo que ya ocurrió. La crucifixión y la resurrección del Señor ya ocurrió y ya es una realidad en nuestro corazón. Por lo tanto, estamos llamados a vivir esa completa y absoluta libertad. La libertad, obviamente, la debemos vivir de manera evidente. No es para que usted la viva hacia su interior. Está en nuestro interior, pero también la debemos expresar y comunicar hacia el exterior. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo tener gozo cuando estamos en pruebas? Pues esa experiencia de estar en comunión con el Espíritu Santo permite que ese gozo sea posible, ¿sí? Que sea posible el que no volvamos atrás,
en nuestra fe, ni no volvamos atrás en la duda, y aún el corazón se vuelve incrédulo frente a tanta adversidad. Muy por el contrario, ahí el llamado es a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Necesitamos aprender a usar la libertad. Obviamente, somos libres, y no la libertad que muchas veces dice, bueno, yo soy libre, yo soy dueño de hacer lo que quiera. Sí, es verdad, sí. Las personas son libres y pueden hacer lo que quieran, pero esa libertad que hoy día tenemos en el Señor, debemos aprender a usarla. Muchos cristianos, obviamente, viven como prisioneros, porque aún siguen esclavos de los miedos, las dudas, la incertidumbre, los conflictos sin resolver, los resentimientos, la amargura, todo lo que mencionamos anteriormente, y que eso está acá. Por lo tanto, el encarcelamiento está dentro de nosotros cuando no estamos usando la libertad que ya tenemos en el Señor. Obviamente puede ser, algunos usan la libertad también para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, cuando Dios nos la dio para tener comunión con Él, experimentar estabilidad, armonía y equilibrio integral. Para eso Dios nos dio libertad. Primeramente, para tener comunión con Él. Recordando que antes nuestro pecado nos distanciaba de Dios. No solo nos distanciaba, nos separaba de Dios. No podíamos tener comunión con Él cuando aún todavía vivíamos en el pecado. El pecado que obviamente sabemos el Señor Jesús perdonó y pagó un precio de sangre por esos pecados de cada uno de nosotros, y que cuando lo hemos reconocido, nos hemos arrepentido, la verdad es donde empezamos a experimentar esa libertad por la cual Él murió, y para darnos obviamente el tener claridad para qué Él murió por nosotros y cuál es el propósito y sentido que nosotros hoy día tenemos como hijos de Dios. ¿Será para hacer lo que nosotros queramos? No. Dice que es para que tengamos primeramente comunión con Él, porque estaba rota la comunión con Él. Y para que también tengamos estabilidad, para que seamos personas estables, ¿verdad? Para que tengamos armonía, para que tengamos paz con nosotros y también con los demás, para que haya equilibrio integral. Y eso es notorio para cuando obviamente se experimenta una persona que es libre en el Señor, uno la puede identificar. Y también para que podamos relacionarnos con los demás en amor básico. O sea, no hay otra manera de que nos podamos relacionarnos nosotros si no es basado y estableciendo primeramente una relación de amor, ¿sí? Porque es así como el Señor nos exhorta a que nos amemos unos a otros, sin acepción de personas. Y que no usemos obviamente la libertad para excusar aquellas cosas que hacemos mal, o que las excusarlas, sí, precisamente, poner excusas por qué hicimos tal cosa. No podemos usar la libertad para nosotros siempre estar como cubriéndonos de nuestros hechos incorrectos, sino para glorificar siempre a Dios. Para eso es la libertad, para glorificar a Dios. Una persona libre glorifica a Dios con sus hechos. Una persona libre glorifica, exalta al Señor en gratitud, en un comportamiento correcto frente a Dios primeramente, y obviamente también en la relación que tiene con su entorno, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo le doy cuenta solo a Dios. Es correcto, a Dios es el que le damos las cuentas, pero tenemos que también aprender a relacionarnos entre nosotros con una relación sana. Y tiene que ser obviamente una relación sana, es en una relación que está basada en el amor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:15-16 también dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué maravilloso. O sea, la libertad tiene un propósito claro en nosotros como hijos de Dios. Tiene un propósito claro y nosotros lo debemos desarrollar y lo debemos experimentar. Nosotros tenemos a quien pedirle que nos ayude
para poder vivir esta vida, para poder vivir esta libertad, para que la podamos usar de la manera correcta y no simplemente que sea una excusa que cada uno de nosotros somos libres y tenemos derecho a hacer lo que se nos da la gana. Esa es una expresión que no nace de un corazón equilibrado y que está en comunión con el Señor. No es una expresión que a Dios le agrade, muy por el contrario, porque somos libres para poder hacer la voluntad de Dios. Somos libres para poder agradar al Padre. Somos libres para poder obedecer la palabra de Dios. Para eso somos libres, no para hacer lo que nosotros se nos antoja o porque nadie nos puede exigir nada o porque no tenemos que darle cuenta a nadie. Sí, las cuentas se las tenemos que dar a Dios y Dios se agrada de aquellos que entienden que si Él pagó un precio por nuestra libertad, nosotros no estemos viviendo como esclavos del pecado, como esclavos de nuestra propia voluntad. Muy por el contrario, que estemos viviendo absoluta libertad. Entonces, familia, creo que es muy claro el que nosotros ya tenemos que vivir como libres. Vivir como libres, pensar como libres, tener acciones en medio de nuestro entorno como libres. Y ya no permitir más que salga el esclavo de nuestro interior, porque ese esclavo ya fue absolutamente derrotado en la cruz. Fue derrotado en la cruz. Nosotros estamos llamados a libertad. Y esa libertad obviamente viene de la mano con la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, con la comunión que tengamos con nuestro Padre Celestial, con la obediencia que tengamos a su palabra y con nuestra vida rendida absolutamente a los pies de Jesucristo. Así que familia, estamos llamados a cumplir una misión que es llevar y lo que Dios nos ha delegado, poder transmitir. Somos libres. En medio de la pandemia somos libres. En medio de cualquier situación somos libres. Somos libres para poder expresar y dar ese amor que nosotros hemos recibido de la fuente inagotable que es nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, familia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre de los cielos, en esta noche queremos darte muchísimas gracias. Porque tú hablas a nuestro corazón, oh Dios, porque tú conoces lo que cada uno de nosotros puede estar viviendo. Tú conoces, Señor, los momentos de duda, tú conoces los momentos, Señor, de tal vez de tristeza. Tú conoces, Señor, los momentos de inquietud, cuando el alma se perturba, porque encuentra que hay cosas que aún todavía no se han solucionado en nuestra vida. Padre de los cielos, te damos gracias porque en ti encontramos la respuesta. Porque tú así lo dijiste en tu palabra. Tú diste a Jesús para que Él fuera el que trajera libertad al cautivo, para que trajera esa libertad a cada uno de nosotros. Antes estábamos cautivos, antes estábamos y vivíamos, Señor, en prisiones. Prisiones de nuestra alma, prisiones de nuestros pensamientos, aún nuestros sentimientos, porque no podíamos expresar amor, no podíamos expresar buenas intenciones. Padre del cielo, hoy tú nos hablas directamente al corazón, la necesidad de que cada uno de nosotros pueda experimentar y vivir esa completa libertad. Esa libertad, Señor, que tú mismo nos ayudas a que todas esas barreras, Señor, que se puedan levantar y que nos lleven otra vez a vivir la esclavitud. Padre del cielo, gracias, porque sabemos que tú eres el que opera en nosotros a través de tu Santo Espíritu, para cortar todas esas cadenas, todos esos yugos de impiedad, todas aquellas cosas, Señor, que muchas veces, a veces en una pequeña frase, en una pequeña palabra, Señor, mostramos otra vez ese esclavo que hay dentro, pero que tú lo has sacado porque fue derrotado en la cruz. Gracias, Papá Dios, por esa libertad maravillosa, por poder, Señor, experimentar libertad, aún en las prisiones más grandes que se puedan estar viviendo externamente. Tú nos permites experimentar libertad absoluta. Gracias por tu amor, porque tu amor es que nos envuelve para sentirnos verdaderamente libres y poder comunicar también a otros esa libertad que es posible vivirla en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. Tú nos permites glorificar tu nombre a través de declararnos libres en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Bendito eres. Amén y amén.
Y bueno, familia, para cerrar, Gálatas 5:1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No tenemos razón alguna para estar sujetos al yugo de la esclavitud. Y ahí dice, otra vez, nosotros declaramos absoluta libertad porque el Señor nos hizo libre. Así que, bueno, a esta familia, a cada uno de ustedes que son libres, así lo dice la palabra de Dios, somos libres en el nombre de Jesús, vivamos como libres, comuniquemos libertad, porque a eso nos llamó el Señor. Así que bueno, ahí estoy viendo a algunos que quiero saludar, a Soledad de Perú, Georgina Umaña, Georgina creo que es de Costa Rica, Keilita, Lela, un abracito para ti, Wilda Feliz de Dominicana, Clarita Álvarez, Karina, Dianita Feliz, Mayra Estrada, Mildred Feliz, Edith Rojo, Claudia García, Lucero Hernández, Marlene Pérez, Panchita Quesada, Julita Otárola, que imagino que está ahí también con Jairito, Oliva, Lucerito, Keiter, y bueno, y ahí veo, bueno, ahí van pasando, se pasan muy rápido, pero bueno, sabemos que estamos aquí, familia, que hemos estado en este tiempo tan especial, disfrutando de este banquete que nos ha dado el Señor. Recordarles que mañana seguimos recibiendo nuestro cariñoso saludo, que mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar con otro especial mensaje que definitivamente el Señor nos sorprende cada día. Así que familia, dale las buenas noches, decirles que los amamos muchísimo, que cada uno de ustedes son muy importantes para nosotros porque son muy importantes para Dios. Así que familia, que tengan una noche espectacular de descanso y de experimentar completa libertad. Los amamos mucho, que Dios les bendiga. Bye bye.